Muy bien. Bueno, acá en nuestra serie de entrevistas saludamos a Mariana Maggio, eh, que nos da un rato para hablar de su libro Reinventar la clase en la universidad. Gracias, Mariana, un placer estar con vos. Un gusto. Mariana es licenciada en Ciencia de la Educación, especialista y magíster en didáctica y doctora en Educación de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular regular en el área de Tecnología Educativa, de Ciencia de la Educación, de Filosofía y Letra. Y el libro sobre el que vamos a hablar, que es de esos libros que, bueno, en un campo que está en transformación, es del 2018, pero que desde que lo leí por ahí, lo habré leído 2019, 2020, ciertas cosas me quedaron boyando y además, bueno, parece que todos los años se transforma la educación, entonces lo primero que te quiero preguntar, ¿qué ves vos de tu libro hoy que está este, plenamente vigente? Yo, uno de los motivos de entrevistar sobre libros, porque creo que los libros aún más allá de la idea de sus autores, cuando yo les leo, le veo cuestiones de permanencia sorprendentes. Pero bueno, estás hablando de la clase en la universidad, todo está estallando, Tal como cual. tantas cosas. ¿Qué nos queda de tu libro y qué ves que habría que ajustar? Podés decir nada. Todo eso está perfecto y yo te banco. No, es que primero gracias por esta oportunidad. Es hermoso hablar sobre libros en este momento, ¿no? Donde parece que nos vamos como a veces corriendo el análisis como más profundo al que invitan los libros. Que es Eh, imposible fuera de los libros. este es un libro que particularmente marca como un hito en mi construcción, un libro, como decías, de 2018, un libro que se llama Reinventar la clase en la universidad y que recoge algunas cuestiones que nosotras, y cuando digo nosotras hablo de la Cátedra de Educación y Tecnologías, de Filo en la UBA, habíamos empezado a plantear ya desde el año 2015. Y a ver, acá quiero hacer una especie como de mirada de este siglo, ¿no? O de esta primera parte del siglo. Definitivamente, como todos tus invitados, digo, creo que hayan señalado, el cambio de siglo marca una entrada en otra era, ¿no? Castells dijo la era de la información, Piscitelli por ahí decía, se cerró el paréntesis de Gutenberg y todas estas cosas. Eh, para nosotros esto fue un momento muy importante porque nos pone en la escena que yo denominé de la alta disposición tecnológica, de encontrarnos en escenarios donde hay cada vez más dispositivos a la mano, ¿no? Al alcance de la mano. Y además esta estructuración, así lo señala Manuel Castells, de Internet respecto de las principales actividades de la sociedad. Yo trabajé mucho con esto desde la perspectiva de la enseñanza, mirando a aquellos docentes que reconocían esta suerte de cambio epistemológico, donde las tecnologías de la información y la comunicación venían a conformar eh, momentos bastante distintos para la construcción del conocimiento disciplinar. Esto no lo veían todos los docentes, lo veían algunos pocos, pero eso lo llevaba a generar lo que denomina inclusiones genuinas de tecnologías en sus prácticas de la enseñanza. No por moda, no por obligación, no por tendencia, sino porque veían que cambiaba la forma en que se construía el conocimiento disciplinar y casi en un acto de coherencia querían traer esto a la escena de la enseñanza. Esto en el movimiento de los países de la región, digo, tiene un reconocimiento con los programas de acceso, la inclusión digital como derecho. Empezamos a decir, bueno, si cambia la forma en que se construye el conocimiento, la inclusión digital es un derecho. Pero esta alta disposición empieza a cambiar no solo la forma en que se construye el conocimiento disciplinar, cambia la forma en que vivimos, empieza a cambiar, cambia nuestra cabeza, como dice Michel Serres, y la de nuestros estudiantes. Y ahí es donde en 2015 nosotras dijimos,
si todo esto se está moviendo tanto en el plano epistemológico como en el plano cultural, hay que empezar a inventar. Y nos aferramos a una idea que es lo que queda es inventar. Y empezamos a hacer esto en la clase universitaria. Ahora bien, ¿desde dónde inventás? Que esta es una pregunta digna de que nos formulemos, ¿no? Desde mi punto de vista. Y nosotras dijimos, reconociendo estas tendencias culturales que están cambiando nuestras formas de actuar en la sociedad y que nos traen eh, un movimiento que se produce en el aula, que las vemos en el aula, ¿no? Entonces veíamos a nuestros estudiantes con las computadoras de Conectar Igualdad, que empezaron a tener otros sistemas de registro, documentando todo lo que se hacía, grabando, transmitiendo. Empezamos a trabajar con la idea de combinación de aplicaciones que tomamos desde de Brimfieldstone y McAfee, donde dicen no es una aplicación, son un montón todas Claro. juntas, operando al mismo tiempo. Trabajamos, que también se la arrancamos a Bauman, pero que la veíamos claramente en el aula, la idea de intermitencia online-offline. Estamos acá, pero al mismo tiempo estamos en otro lado. Y yo puse mucho énfasis en una que denominé formas alteradas, que casi te diría, José Luis, que se las arranqué a las series de televisión. Mira qué loco, ¿no? Porque dije, hay narrativas que son las que hoy nos seducen, nos subyugan, que no tienen nada que ver con eso que mi maestra Edith Litwin había denominado la secuencia lineal progresiva. Primero esto, después esto, después esto, después esto. Somos parte de fenómenos inmersivos, alterados, mundos paralelos, que están marcando nuestra forma de comprender el mundo y que están muy lejanas de las aulas. Entonces dije, bueno, con todo esto vamos a reinventar, como mirando estas tendencias culturales y poniéndolas en juego en el aula. Lo primero que advertí cuando empezamos a hacer esto es que cada vez que podíamos decir acá hay algo fuerte, formas alteradas, en el aula no tiene que haber un solo camino, puede haber uno, dos, tres, cuatro en paralelo. Cada vez que teníamos una agarrada didácticamente, aparecía otra tendencia cultural. Había otro emergente de otras características. Ah, Y yo dije, tenemos que hacer didáctica en vivo, que es una didáctica que mira emergentes. Eso no quiere decir que los abraza de una manera ni como condición sine qua non, ni sin perspectiva crítica, sino al contrario, los miramos, los analizamos críticamente, jugamos con ellos, vemos su alcance en el aula y en el caso de que esto sea muy poderoso, generamos un tipo de aproximación didáctica más original. Pero había que hacerlo todo el tiempo. Y acá es como la primera parte de la respuesta, ¿no? Yo me quedaría con la idea de que hay que hacer didáctica en vivo. ¿Por qué? Porque si algo muestra esta última década, considerando ese hito nuestro del 2015, es que cada vez estos cambios y estas tendencias se aceleran más, pero además resultan hasta más sorprendentes en términos de lo que nosotros veníamos pudiendo hipotetizar en términos de anticipación. Entonces me quedo con la idea de didáctica en vivo. ¿Qué pasa? Yo publico Reinventar la clase en 2018 con PAI 2. En 2019 presto mucha atención al trabajo de Barico, de Game, y digo, acá hay más. Barico dice, acá hay una revolución mental. Acá hay un juego que es completamente distinto, que hace que vivamos al mismo tiempo en lo físico y en lo virtual. Al mismo tiempo, ya no como alteración. Y yo decía, y lo ubico, lo conté ya varias veces en el verano de 2020, yo que vengo de la tecnología educativa, que hago educación a distancia, que hago didáctica en vivo, ¿cómo hago para capturar esto que es un juego completamente distinto? ¡Pum! Pandemia. Y ahí es donde creo que tenemos que poder distinguir qué tiene fuerza interpretativa hoy en reinventar la clase en la universidad y qué probablemente ya no tanta. La pandemia trae indiscutidamente una escena de aceleración tremenda, pero esa aceleración
que provoca en las universidades, en el resto del sistema también, pero creo que en las universidades más notoriamente, un fenómeno de virtualización que llega hasta hoy, de decir, agarremos esto y hagámoslo virtual porque no queda más remedio, pero Mm, ahora, por decisión, por opción, después podemos analizar sí. las razones, no necesariamente trae un proceso de reinvención. Trae, casi te diría, un desplazamiento que captura una parte de ese juego de revolución mental, pero con un modelo que desde el punto de vista pedagógico didáctico sigue siendo bastante clásico y sigue estando profundamente apalancado en los procesos de transmisión explicativa del saber construido antes de que el acto pedagógico ocurra. Y ahí es donde yo me empiezo a preocupar y digo, che, y ahí publicó Híbrida, un libro posterior a Reinventar la clase, que es Híbrida, enseñar en la universidad que no vimos venir, que lo publiqué con Tilde Editora, un libro digital, Sabés que se donde pueden hacer digo, entrevistas a autores por más de un libro. Así que claro, claro, ya, este sería ya empiezo a planificar la una próxima. ligera mención a Híbrida, Está bien. donde digo, a ver. Esto no necesariamente es un proceso de reinvención el que está ocurriendo con la pandemia. Es un proceso de hibridación que si lo queremos capturar como reinvención, tenemos que pegar un salto hacia adelante. Un salto hacia adelante que es colectivo, un salto que puede aprovechar lo que aprendimos en pandemia, que es a trabajar con distorsiones del tiempo-espacio, a trabajar con una idea de un currículum mucho más minimalista, que yo ya planteo en Reinventar la clase en la universidad, a, eh, a tensar alteraciones de todo tipo, a comprender que la aceleración de la pandemia empieza a generar cambios de otro orden en los sistemas productivos, en nuestras maneras de relacionarnos. O sea, pero no alcanza con decir te lo cambiamos a una plataforma. Entonces, ahí hay algo que creo que Reinventar la clase señala, pero que no necesariamente ocurre con este salto a la virtualización. Para mí el salto a la virtualización viene siendo bastante modesto y bastante clásico. Ahora bien, y acá termino, otro palo, otro golpe de la historia, esta puesta a disposición a escala global de la inteligencia artificial Eh, generativa, que ese es como el último capítulo de esta serie, ¿no? Entonces, por cuando, ahora. hasta acá, cuando yo veo esto, digo, wow, y ahora se mantiene, hagamos didáctica en vivo. Creo que lo que nos trae la inteligencia artificial generativa a la mesa es que yo creo que el que no experimenta pierde. Sería, lo voy a poner, pero pierde no en términos mercantilistas que marcan la agenda de discusión, pierde en los términos más cabales de lo que nos preocupa en la academia, que es nuestra posibilidad de educar en el nivel superior. Pero no quiero decir con esto de nuevo que hagamos una adopción así, no, digo experimentación, y la experimentación puede ser para decir no voy a hacer esto, pero que nosotros lo entendamos, que nuestros estudiantes, ni que, por supuesto, nuestros estudiantes, pero los docentes, las autoridades, cuando vos mirás en la región cuáles son las instituciones, si querés, que están haciendo mucha vanguardia, están todos volcados a decir qué vamos a hacer con esto. Sí. Y yo creo que esa es una pregunta urgente. Y a ver si yo voy a decir mea culpa, si me arrepiento de algo respecto de reinventar la clase en la universidad, es que creo que con una cosa bastante cándida que yo tengo cuando me dirijo a mis colegas, o que trato de tener cuando me dirijo a los colegas, no instala un sentido de urgencia. Y yo creo que en esta no es lo que elegimos, no es lo que más me gusta, no es la idea que más me gusta compartir, pero creo que hay un sentido de urgencia. No se puede mirar para otro lado. Porque mirar para otro lado nos hace perder relevancia y cuando perdemos relevancia en nuestras prácticas de la enseñanza en la universidad, mal que nos pese, terminamos siendo expulsivos. Y eso es lo último que queremos ser. Yo creo que
ahí el término clave, no solo para la inteligencia artificial, sino para todos estos fenómenos esquemáticamente platafórmicos. La experimentación es clave. Yo veo que se habla sobre Twitter, gente que tuitea poco o tuitea solo de una manera y piensa que eso es tuitear. Claro, Y no, viste, si vos vas a investigar Twitter, tenés que buscar las distintas maneras en que se tuitea y entender ahí como totalmente. una especie de observación participante. No alcanza, ¿sabes, José Luis? Yo suelo plantear respecto a esto, no alcanza con ser guayer, ¿no? No No, alcanza. no, 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 no no. alcanza con ir y mirar y Y decir, ah, menos pensar. leí un libro que Sí, lo sí. explica. Claro, está bien, a mí me encanta Van Dijk y todos los o Yo, sea, no, todo no. bárbaro. El primitivismo de Van Dyck con respecto a Facebook es una cosa que es monstruosa, pero bueno, como es ciencia metropolitana, pasa desapercibido y puede hacer su proceso tranquilamente. Pero déjame que tome, me pareció muy interesante todo lo que decís y todo muy relevante. Ahora, te cuento mi caso y desde dónde leo el libro. Nosotros estudiamos mediatizaciones de sonido y audio desde hace 30 años. Entonces, nosotros, y seguimos dando, por decir así, con muchas modificaciones, todo clases magistrales, en el sentido de que tenés un conocimiento y lo pones en escena y tratás de transmitirlo. Ahora, eso siempre, desde que empecé a dar clase en la universidad, o por lo menos desde que manejé una cátedra en la universidad, que me sentía responsable del diseño del trabajo, siempre traté de hacer notar que lo narrativo y lo argumentativo era solo una parte de nuestra vida cotidiana y más mediática, que lo más común en la vida mediática y en la vida cotidiana, que se nota, empieza a notarse ya en la década del 30, 40 con la radio y sus relaciones con el teléfono, pero a partir de la década del 60 es masiva, es el formato mosaico. Entonces, para mí, el hecho de que esa gente que tenés, mi primer artículo del 86 se llamaba La radio frente a la deriva del oyente. Es decir, esos que están adelante tuyo como alumnos, para mí, están entrenados en la dispersión. No es que con el smartphone o con internet entró la dispersión. Entraron fácil al internet y al smartphone porque estaban entrenados desde sus padres en Totalmente. pegar cosas y darle un sentido. No organizar, no todo organizado. El relato es un rato en el día, que ves una serie, una película, un teleteatro. Una argumentación es un rato en el día que lees una columna de opinión o que lees un libro. Lo común es que estás entre la vía pública, la radio, fragmentos gráficos, ahora distintas plataformas, no es la pantalla, no es el smartphone, es todo lo que hay ahí adentro, muy diverso entre sí, que vos lo haces interactuar de acuerdo a tus gustos, tu ideología, tus necesidades, con lo que sea. Entonces, para mí tu libro es clave y siempre me interpeló en eso. Yo doy clases magistrales y trato de incorporar, hace 10 años que le digo, cada vez que menciono un autor, googleen y construyan su biografía. Así no pierdo el tiempo, dándoles el intertexto en el contexto. O bueno, usamos PowerPoint, que yo digo, viste, hace 20 años que está superado el PowerPoint, sigo yendo a cualquier congreso sobre nuevas tecnologías y el uso del PowerPoint es de un primitivismo que... Sí. Entonces, yo leí tu libro en esa tensión. Vos pasás por el aula y ves gente aburrida, ¿no? Dando clase y gente Gente aburrida. aburrida dando clase y gente aburrida escuchando la Bueno, clase. y eso está en tensión con lo que yo considero mi experiencia, que sí registro que es una clase magistral, que tengo una pata en el medioevo, por decir así, pero hay una pata en esa experiencia de la época. Entonces hay, ¿cómo ves vos? ¿Cómo se mete tu trabajo? ¿Qué evidencia cuál y cuánti? ¿Cuántos son aburridos? ¿Cuántos son divertidos? ¿Qué nivel de fracaso, que es amplio para mí,
es atribuible al formato, qué es a otras cosas, ¿no? Como una mirada. A mí me Sí, interesa mucho el hecho del aula, ¿no? Porque es lo sí, sí, micro, sí. es el cuerpo real de la interacción. Mira, José Luis, yo creo profundamente en la enseñanza más allá de los resultados, porque soy didacta, eh, una didacta que hace tecnología educativa, pero soy didacta, me considero didacta, y hace mucho que en este país, las grandes didácticas de este país, Alicia Camilioni, Edith Litwin, siguiendo algunos trabajos como el de Gary Festenmacher, nos enseñaron que la relación entre enseñanza y aprendizaje no es causal, que incluso, porque la enseñanza es un fenómeno complejo, multideterminado, como decía la gran Marta Souto, que falleció hace unos días. Eh, entonces, en esa complejidad, decir esta persona está aprendiendo porque esta persona está enseñando es muy difícil. Entonces, nosotros nos enfocamos especialmente en esto que yo denomino enseñanza poderosa, hacer que la enseñanza sea lo mejor posible, que tenga esa fuerza que hace que los estudiantes quieran estar en el aula y no se quieran ir. Cuando vos vas por los pasillos, ves gente que en general está esperando muchísimo que termine la clase para Sí. irse y que está... eh, que no está conectada ni cognitiva ni emocionalmente con la clase. Entonces, ahí digo, Y ¿por hay qué hice docentes que están en esa misma situación. tal cual? ¿Por qué hice toda esta introducción? Porque me da mucho pesar, e incluso mucho dolor decir no lo estamos haciendo bien. Pero cuando miramos los resultados, todo hace suponer que más allá de esa eh, necesidad de no hacer un planteo causal, nosotros perdemos alumnos todo el tiempo. Perdemos esto y no nos damos ni cuenta, ¿sí? Y eso para mí es de profundo dolor y es una cuestión política que yo creo que tenemos que revisar muy profundamente, porque nuestra universidad en este momento, en este país, en esta región, tiene que ser profundamente inclusiva, porque eso es lo que marca nuestras posibilidades de construir horizontes de futuro para nuestro país desde un punto de vista económico, desde un punto de vista intelectual, desde el punto de vista que lo quieras mirar, humano, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos transformar eso. Estoy Cuando vos mirás, absolutamente de acuerdo, ¿eh? cuando mirás las generales de la ley, decís, ¿dónde está el problema? Y yo tiendo a pensar que está en las clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque mirás esto que se reproduce como fenómeno, que es la persistencia de una clase magistral en unos estudiantes que cuando llegan a clase, suponete yo doy clase a las 6, ¿no? Cuando mis estudiantes llegan a clase, ¿cuántos reels vieron en ese mismo día de la clase? ¿Cuántos tweets leyeron? ¿Cuánto contenido produjeron? ¿Sí? ¿Cuántas fotos sacaron? ¿Cuántos intercambios tuvieron? ¿Cuántas conversaciones a lo largo del día? Yo cuando llegaba a Puan, desde mi casa en Quilmes, viajando 2 horas en el 85, lo único que había hecho era estudiar, José Luis. O sea, me levantaba, estudiaba, trabajaba, estudiaba, viajaba, estudiaba. O sea, era lo único que hacía. Y vos tenés ahora estudiantes que llegan después de haber tenido unas conversaciones globales, de haber colaborado en equipos de trabajo durante el día, de haber, de nuevo, hecho contenido, Claro, no, no es una situación más pobre que hace, es una no, situación más rica. es una situación distinta. Sí. Entonces, ¿qué nos pasa? Suponete que vos vas a una clase magistral de un tipo como vos, con tu trayectoria, con tu recorrido, que contás historias divinamente, que tenés sentido del humor, que sos irónico. Lo más probable es que a los estudiantes esto les guste, ¿sí? Y aprendan y digan, vamos a aprender de este señor que sabe, que tiene toda esta experiencia de vida, además de conocimiento de un campo. Pero eso es bastante excepcional.
Estoy de ¿sí? acuerdo. Está en los libros hace mucho tiempo escrito, ¿no? Philip Jackson para mí lo dice magistralmente. Dice, pero ¿cuánta es esa gente que por el mero hecho de escucharla uno aprende inexorablemente? Muy poca. Y el mismo Philip Jackson dice, para el resto, ¿qué hace falta? Y que aprendan a enseñar. Entonces la pregunta es, ¿qué significa aprender a enseñar en este tiempo? Bueno, probablemente quebrar esa matriz. Lo que pasa es que no es tan fácil quebrarla. Muy bien, ¿qué hay que hacer? Bueno, tal vez hay que hacer nosotros. A mí me encanta dar clase magistral, me encanta dar teórico. No te puedo explicar Escuchá, sí. lo que me gusta dar teórico, pero yo renuncié a dar teórico en el sentido habitual del término. Bueno, van a ser desde 2016, pronto va a ser una década. Doy un teórico al que se puede llamar teórico, ¿sí? En el cuatrimestre, pero el resto del tiempo yo estoy con el cuerpo adentro de esa clase en la que pasan un montón de otras cosas. Hablamos con gente, nos conectamos con universidad, estamos leyendo a Snirsek para que viene al tema. Y dijeron, ¿por qué no hablaríamos con Snirsek? Dijo Karina León. Vamos a llamarlo Snirsek, vamos a hablar vivo con Snirsek. O sea, desde las condiciones muy modestas de nuestra facultad, nosotros hacemos cosas que nuestros estudiantes no se lo van a olvidar, que no se van a olvidar nunca en la vida, ¿sí? ¿Por qué? Porque el día que nos preparamos para hablar con Snirsek, había la traductora, estuvieron una semana preparando las preguntas, la traductora haciendo la traducción en vivo, corriendo el riesgo de su vida, la gente ayudando, tuiteando lo que el tipo. Creamos con esa entrevista sobre nuestro libro obligatorio una experiencia cultural. Pero, a ver, suponete que yo me lo hubiera estudiado de memoria y lo hubiera explicado en mi mejor día del cuatrimestre. No Es otra compara con la cosa. experiencia que creamos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no creáis esta experiencia en este momento de la historia si es posible? Por ejemplo, hablar con los autores de los libros, como vos estás haciendo. ¿Por qué renunciaríamos a hablar con Escolari, a hablar con Flavia Costa, a hablar con Pisite, lo que vos haces acá? ¿Por qué no lo hacemos en clase? ¿Por qué creemos que para la clase alcanza con que nosotros vayamos y lo expliquemos con un PowerPoint? Me encanta que des una respuesta a eso, aunque sea intuitiva, como para ir terminando la entrevista, porque me parece que es un tema que somos nosotros los que nos tenemos que hacer las preguntas nuevas antes de empezar a buscar respuestas. Entonces me encantaría decirme todo lo que pienses, por qué no estamos todos haciéndonos entrevistas, por decir así, visitándonos en Hermoso nuestros sería, hermoso cursos. ¿Por qué sería. no? ¿Por qué no? Bueno, porque es más fuerte esta casi inercia que tiene que ver con, y bueno, pero sí lo hice así 30 años y Eh, me dio resultados. Una anécdota súper pequeña. En el fragor de la pandemia y de que había que montar grado, posgrado, en la facultad me dijeron, tenés que hablar con profesores de posgrado. Y tuve una discusión muy fuerte con una profesora que me dijo que ella tenía una posición tomada, que era que iba a dar, ella daba 4 horas de teórico, iba a dar 4 horas de teórico conectada. Y yo le decía, pero no está bien, nada de esto tiene sentido. Y le decía, hay que hacerlo corto, hay que hacerlo en vivo, pero en el otro sentido del vivo, en el sentido de trabajar con los emergentes, tiene que poder ser después visto por un montón de otra gente, que lo va. Entonces me decía, no, porque a mis estudiantes les encanta. Y, y si vos crees que lo que haces, pero la pregunta es, ¿les encanta a los estudiantes o nos encanta a nosotros? Y yo creo, José Luis, que pegar el salto es difícil. Digo, a ver, Pisitelli. Pisitelli hace décadas decidió alterar el formato de la enseñanza universitaria. eh, Tomó un montón de riesgos, fue súper osado, muestra todo ese proyecto
una cuota no solo de lucidez y de sabiduría profunda sobre el campo, sino también de coraje, ¿sí? Bueno, pero además tiene un ejemplo interesante, que es un carácter interesante, que es que eso es tan difícil de hacer muchas veces porque seguimos pensando en la matriz clásica individual. Y esa no corresponde al modo en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad. Entonces, creo que la manera de ganar coraje y pegar el salto tiene que ver con lo colectivo. Y lo colectivo incluye, y esto quiero ser muy como subrayar especialmente esta idea para cerrar, incluye a los jóvenes. Incluye a los jóvenes en nuestras cátedras, en los equipos, los graduados y a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes. Pues muchas veces cuando yo digo, le encanta, pero en real, ¿algún estudiante te dijo que le encanta? Porque cuando la gente dice, me encantan las clases de Martín Cohen, Sí, obvio, pero las de Martín Cohen, sí. ¿sí? Entonces, me parece que eso es lo que tenemos que empezar hay que armar un movimiento. Yo no veo que en esta coyuntura tan compleja a nivel global, tan compleja, encontremos caminos de experimentación que tienen que ver con lo solitario. Creo Te que acá tomo, hay que armar movimiento. te tomo y estoy a disposición con lo de armar movimiento y registremos así mientras terminamos la poca presencia que tienen estas conversaciones, lo institucional. No están las autoridades estimulándonos a cambiar o auditándonos a ver si nos adaptamos a la época o interviniendo en la escena pública, hablando de la innovación. Nuestras Mira, instituciones son más conservadoras que innovadoras, ¿no? totalmente. Yo creo que hay algo que es que hay mucho en este momento sistema de apoyo a la innovación, pero tenés como los autoconvocados de la innovación, que los Claro. adoro, son amigos, los conozco. Son los que innovaban cuando con Internet y son los que innovan hoy con inteligencia artificial. Y cuando vos buscas una disrupción en serio, no son tantos. Cada vez hay más condiciones favorables para esta gente, pero nuestro problema es pasar del 30 al 100, ¿sí? Lo que vos decías, ¿cuánto es Sí. esto? O sea, la contemporaneidad requiere un alcance en términos de colectivo, en términos de movimiento, en términos... Y después están los excepcionales, que seguirán dando sus clases magistrales y todos iremos a ver y aplaudir, pero son excepcionales. Para el resto es la construcción del conocimiento científico pico y pala que en este momento de la historia es colectiva. Mariana, te agradezco muchísimo. La verdad que no sé si notaste que te pregunté poco, solo porque disfrutaba escucharte y pensaba en futuras conversaciones y entrevistas. Yo te Muchas agradezco. gracias. Muchas gracias por la posibilidad de estar en este ciclo tan interesante. Como te decía, te sigo con atención, disfruto las conversaciones que abrís, las agradezco y bueno, por supuesto agradezco muchísimo la posibilidad de haber estado acá con vos. Gracias, José Luis. Un Nos gran vemos abrazo. pronto. Hasta pronto.